Muy buenos días, familia. Vuelven las compras a los mercados y es que ayer, con esa caída tan brusca que vimos en tanto los índices americanos como en las criptomonedas, como en prácticamente todos los activos, incluso en el oro, que veíamos también caídas ayer, los mercados aprovecharon, o los inversores aprovecharon, para comprar esas caídas y acabó el día cerrando, no en todos los índices, pero sí en muchos, en verde, en positivo. Vamos a revisar los mercados, pero antes de nada, hoy no tenemos datos macro relevantes, importantes. Lo que sí que tenemos que vigilar, y casi se agradece, porque con todo el tema arancelario, la verdad es que se agradece que no se nos solape con datos macro importantes, pero lo que sí que tenemos que seguir vigilando, como ya estamos acostumbrados, pues son todas esas noticias, comunicados relacionados con el tema de aranceles, ¿vale? Lo que sí que, ya lo dije, creo que el viernes o ayer lunes también lo repetí, chicos, pero manteneros un poco alejados de redes sociales, Twitter y demás, porque hay un montón de noticias no verificadas que saltan, como por ejemplo lo de la Unión Europea, que ha impuesto ya, incluso y es lo que me sorprende, incluso de periódicos. Ahora por la mañana veía de un periódico bastante, no voy a decir el nombre evidentemente, pero un periódico económico bastante importante, que decía que la Unión Europea ya ha aprobado el paquete de 28.000 millones. Bueno, pues la realidad, o que ya ha entrado ese paquete de 28.000 millones que había anunciado. Bueno, la realidad es que todavía no está en vigor ese paquete y la Unión Europea sigue todavía haciendo un llamamiento a las negociaciones con Estados Unidos, ¿vale? Entonces hay noticias muy alarmistas que dan por hecho ya incluso represalias arancelarias que todavía no están ni siquiera confirmadas que se vayan a aplicar y ya las anuncian las noticias como si ya se hubieran impuesto. Entonces, manteneros un poco alejados en ese sentido y cualquier cosa, metéis en internet, investigáis a fondo, leéis la noticia a fondo, o bien si yo os lo digo, ya sabéis que yo solo digo las noticias cuando estoy 100% seguro de que eso es así. O sea, prefiero saberlo 5 o 10 minutos más tarde o informároslo a vosotros un poquito más tarde antes de decir algo que no es real, ¿no? Porque al final eso puede llevar a tomar decisiones financieras equivocadas, que yo creo que también es lo que buscan un poco quizás esas noticias, ¿no? Al final los medios de comunicación, provocando ese pánico que provocan, lo que permiten es que precisamente todo el retail venda en miedo y los grandes fondos, las grandes manos que posiblemente sean las que financian a esos medios, pues estén comprando todo lo que el retail está vendiendo en miedo, ¿vale? Por eso insisto mucho, chicos, en que hay que tener mucha cautela ahora, mucha sangre fría, mucha cabeza fría. Y cuando vemos un titular sensacionalista o llamativo, bueno, pues mantener ahí la calma, investigar a fondo si es real, si no, si se ha aplicado. Por ejemplo, el tema de los aranceles, ya sabemos que no entran en vigor hasta el día de mañana los de Estados Unidos, hasta el día 10 los de China, los que ha anunciado Europa deberían, que insisto en que creo que todavía no están aprobados, porque ayer yo lo último que conocí y esta mañana no he conocido novedad alguna, más que lo que se plantean son ese 25% a 28.000 millones de productos, 28.000 millones de euros en productos estadounidenses. Esos entrarían en vigor el día 15, ¿vale? Por lo tanto, y además es que estamos viendo muchas negociaciones, ¿vale? Por eso digo que de momento cautela, vamos a esperar a ver qué va sucediendo, qué noticias nos van llegando y no hay que tomar acciones que no con sangre caliente o que no tengan sentido. Y en cualquier caso, chicos, lo que hay que hacer en estos momentos es pescar, ¿vale? Y cuando digo pescar me refiero a buscar los índices que hayan caído más de la cuenta. El S&P, por ejemplo, está en una zona de compra súper interesante, 4.800, 4.900 puntos. O sea, está en una zona, chicos, que lo tenemos, ha caído desde los máximos históricos ahora mismo un 21%. Bueno, ya se nos ha escapado de la zona, ahora lo tenemos en los 5.150, pero ese punto era un punto óptimo para entrar. Tenemos acciones, seguro que muchas acciones en puntos de empresas confiables, que por esto que está sucediendo, chicos, no van a quebrar, no van a desaparecer, no van a dejar de vender lo que venden y seguro que están en puntos de compra súper óptimos. Tenemos criptomonedas como por ejemplo Ethereum, que está en un punto, fijaros, $1.500, o sea que es que está en un punto bajo mi punto de vista, de compra. O sea, tenemos el mínimo del ciclo de 2022 en los 892, que todavía está lejos, ¿vale? Pero estamos hablando de que el mínimo ahora mismo está a un 40% y Ethereum ha caído desde los $4.000 hasta aquí un 65%. Por ende, ya os digo que para mí está en un punto de compra óptimo. Incluso Bitcoin se puede meter, como ya sabéis que lo hablamos ayer, alguna compra parcial, y ya de altcoins ni hablemos,
altcoins que ahora, con esta reciente caída, pueden haber también llegado a zonas óptimas para comprar. Entonces, lo que quiero decir es que si a ti te gusta algo por fundamental, ¿vale? Si te gusta una acción, una empresa, un índice, una app, cripto, es en estos momentos en los que te tienes que valorar comprar. No vender en pánico, no acojonarte, no dejarte llevar por las noticias, porque toda esta tormenta pasará, ¿vale? Y no sé si en unos meses, en un año, en dos, no lo sé, pero los índices, las criptos y todo se habrá recuperado, volverá a máximos históricos, volverá a retomar la senda alcista como siempre ha sucedido en los mercados financieros, y los que hayan mantenido la calma ahora y hayan comprado ahora serán los que se lleven el pato al agua. ¿O creéis que los fondos de inversión están vendiendo todo como locos ahora mismo? No, los fondos de inversión compran, son precisamente los que venden y provocan las caídas, y cuando llegamos al suelo de las caídas son los que comienzan a comprar los primeros lo más barato posible, y después evidentemente son los que se llevan pues la mayor parte o el mayor porcentaje de beneficio. Nosotros no podemos operar como un fondo de inversión, no tenemos esa información, pero desde luego que tenemos que movernos de una manera similar a ellos. En vez de movernos como se mueve el retail, como se mueven la mayoría de inversores minoristas, tenemos que movernos como se mueven los fondos de inversión y como se mueven las ballenas, ¿no? Que es como se conoce en el mercado cripto a los grandes tenedores, a las grandes manos, ¿vale? Así que bueno, dicho todo esto, como digo, las noticias que veía esta mañana. Ya sabéis que ayer Trump volvió a amenazar a China con imponer más aranceles. China ha respondido que ellos lucharían hasta el final, así palabras literales lo han dicho, pero que quieren negociar y que tienen la puerta abierta a las negociaciones con Estados Unidos. Tenemos a Japón, a Taiwán que quieren negociar, Israel, que fue ayer Netanyahu a Estados Unidos, que también quieren negociar, la Unión Europea, que aunque ha amenazado con ese 25% también, que se podría entrar en vigor, como digo, a partir del 15 de abril, también ha propuesto esos aranceles de 0 a 0 a los productos industriales, ¿no? Como el acero o el aluminio a Estados Unidos. Entonces, lo que digo, aunque desde luego hay, sobre todo por parte de Estados Unidos, es quien más beligerante está y quien más está amenazando, los países quieren negociar, porque los países saben perfectamente que Europa, China, ¿vale? Y muchas otras economías, el hecho de perder esas compras, ese consumo estadounidense, pues va a suponer un problema grande, ¿vale? Obviamente, perdón, obviamente Estados Unidos se va a ver perjudicado, pero tened en cuenta que Estados Unidos, creo, no sé si China le supera, creo que no, Estados Unidos es la economía que más consumo interno tiene del mundo, ¿vale? Que más consume su población. Y Estados Unidos es una economía que importa muchísimo, por lo tanto, reducir de una manera tan drástica esas importaciones va a hacer mucho daño a continentes y a zonas como por ejemplo Europa, como por ejemplo China, ¿vale? Por eso al final, por mucho que aquí nos hagamos o se hagan un poco los chulos, ¿vale? Dicho así mal por parte de las autoridades europeas, ellos saben perfectamente, y por mucho que digan que Estados Unidos va a salir perjudicado, saben perfectamente que nos pueden hacer mucho daño y nos van a hacer mucho daño estos aranceles, y por eso lo que quieren es negociar, no quieren entrar en una guerra arancelaria, ¿vale? Así que yo creo que es probable que acaben cediendo algo a Trump, también lo espero, eso sería lo ideal para los mercados, y si eso sucediera, tened en cuenta que estas caídas, chicos, son un momento óptimo para comprar. Si finalmente llegan a acuerdos, estas caídas se pueden recuperar relativamente rápidamente, ¿vale? Así que bueno, dicho todo esto, vamos a ahora sí a repasar los mercados, a ver cómo vienen en el día de hoy, ¿vale? Vamos a ver y vamos a empezar repasando como siempre los índices americanos. Tenemos a un S&P que ya se intenta sobreponer a esa zona de resistencia. Bueno, un segundín que me minimizo, que si no se me olvida. Vale. Como decía, el S&P que intenta sobreponerse a esa zona de los 5.200 puntos más o menos, ¿vale? De momento está por debajo de esta zona de resistencia. Si consiguiera superarla, podría atacar de nuevo a la zona de los 5.400, ¿vale? Más o menos. Vamos a ver, porque tengo aquí otro gráfico. Sí, está exactamente igual. Fijaros que aquí se ve, mirad que bien se ve aquí, como el SP lo que ha hecho ha sido apoyarse sobre la línea de tendencia desde la que sube desde 2020, ¿vale? Por lo tanto, es que ese es un punto de compra óptimo, y aquí, además por el mechazo, seguramente haya mucho institucional
que haya entrado dentro del SP500. Con respecto al Nasdaq, lo tenemos también rebotando desde esa zona de soporte de los 16.300, 16.400 puntos, una zona que teníamos ya delimitada anteriormente y sabíamos que era una zona de soporte importante, ¿vale? Desde aquí nos puede llevar a más rebote. Estamos, chicos, aunque esto sea un rebote, estamos en la situación que hemos mencionado cuando nos hizo este mínimo, ¿vale? De momento nos ha hecho un mínimo, un máximo y otro mínimo, ¿vale? Otro lower low. Por lo tanto, ahora hay que tener cuidado de ver dónde nos deja el siguiente máximo, si ha sido este de ayer, si nos lo deja más arriba al máximo, y si ahora se da la vuelta o se da la vuelta aquí el precio, vigilar si se nos va por debajo de este mínimo o si nos genera aquí el suelo, ¿vale? Porque si no, si pierde este nivel, muy probablemente ya el Nasdaq se nos vaya a la zona de los 14.000 puntos, ¿vale? Y continuaremos con esa tendencia bajista en la que hemos entrado, ¿vale? Entonces, igual que digo, chicos, que hay que aprovechar estos puntos para pescar, para cazar esos descuentos en acciones, en índices y demás, hay que reservar liquidez y hay que gestionar el capital teniendo en cuenta que ahora mismo estamos en una tendencia bajista y que por ende esta podría prolongarse en el tiempo, ¿vale? Pero al final, pues eso, lo que he mencionado, chicos, si cogemos un gráfico, este del Nasdaq concretamente le tengo desde 2015, ¿vale? Pero bueno, ya desde 2015 podéis ver, ¿no? Que por ejemplo, aunque haya correcciones como la que vimos desde el 2021 hasta el 2022, correcciones grandes, el mercado se acaba recuperando. Creo que este del SP... Sí, este del SP, ¿vale? Aquí se ve más claro, esto es desde el año 2000, chicos, ¿vale? Fijad como, por ejemplo, año 2000, crisis de los .com, ¿vale? Aquí se ve, el mercado se tiró corrigiendo desde el año 2000 hasta el año 2002 y al final acabó recuperando. Se fue, marcó máximos históricos, después cayó desde el año 2007 hasta el 2009, la crisis financiera, que incluso cayó por debajo de cuando de los mínimos de 2001, de cuando la crisis de los .com, y después el mercado se recupera y vuelve a subir, y ahí sí que ya la subida ha sido mucho más, mucho más vertical, ¿vale? Por eso digo que hay que aprovechar los dips para caer y luego hay que aprovechar, chicos, los máximos históricos, y hay que aprovechar cuando el precio sube también para tomar beneficios, ¿vale? Igual que no se puede, no te puedes tirar toda una caída sin comprar, porque cuando el precio se da la vuelta, pues no vas a llevar obviamente nada de beneficio, tampoco te puedes esperar toda la subida sin tomar beneficios, porque lo que hemos mencionado, todos los que han entrado en el SP aquí en los 5.200 o en los 5.000 puntos, ¿vale? Pues en el día de ayer ya estaban viendo la cosa fea, oye, que quizás esta no era una mala entrada, aquí en los 5.100, pero fíjate, si cuando el precio ha subido tú aquí no has sacado un poquito de profit por estos niveles, ¿vale? Pues aquí has estado en pérdidas, y sin embargo, si tú sacas profit de aquí arriba, cuando el precio cae, puedes recomprar y puedes volver a entrar aquí en 4.800, en 5.000 puntos, ¿vale? A la espera de otro repunte del mercado y de esa continuación de la tendencia, ¿vale? Con respecto al resto de índices, bueno, pues tenemos al Dow Jones rebotando también sobre una zona de los 37.000 puntos, zona de soporte importante, nos puede llevar hacia los 40.000 puntos el rebote más o menos. Tenemos al Russell 2000, a ver que pongo de nuevo el gráfico diario, ahí. El Russell 2000 que se quedó un poco en tierra de nadie, porque yo tenía marcada la zona de soporte en los 1.700, 1.650 y se nos ha quedado ahí un poquito en tierra de nadie. Yo lo que comenté, para mí una zona óptima del Russell para comprar es esta de aquí de los 1650 más o menos, ¿vale? Esa era la zona óptima, pero no ha llegado, como digo, se nos ha quedado un poquito. De todas maneras, no descarto, ahora os lo voy a explicar también en Bitcoin, aunque la recuperación del día de ayer, pues hoy se podría también extender y quizás a lo largo un poquito de esta semana y el mercado de recuperar un poco más. No descarto otra caída de los mercados para al final formar un suelo quizás un poco más fuerte y no una recuperación en V tan rápida, ¿vale? Con respecto a los mercados europeos, hoy vienen, aquí tenemos el IBEX 35, vienen, bueno, todavía no están abiertos, ¿vale? Abren ahora en cuestión de 20 minutos, veremos a ver cómo abren los mercados europeos, pero fijaros el IBEX ayer, cómo llega también a una zona de compra, a esa línea de tendencia de largo plazo sobre la que sube desde 2022, una zona óptima para comprar. Fijaros como también el IBEX es que nos dejó un patrón de doble techo bastante claro, creo que lo mencionamos también en análisis anteriores. Tenemos al DAX alemán que también llegó a una zona de compra, 19.000 puntos, y está claro que fue comprado
fuertemente, porque mirad el mechazo que dejó, ¿vale? Eso es porque hubo seguramente también compra institucional fuerte en esos puntos. La bolsa europea, además, que yo creo que está un poquito más barata que la bolsa estadounidense, por lo tanto puede haber incluso mejores oportunidades aquí en la bolsa europea que en la estadounidense. Tenemos al italiano también, bueno, hoy viene en verde el italiano, ¿vale? Pero ayer acababa perdiendo, fijaros, a ver, un 3%, perdón, un 3,24. Y el K40 francés, que bueno, hoy viene también en rojo, pero bueno, sí que fijaros la apertura, cómo habrá abierto esto con gap muy probablemente, ¿vale? Sí, fijaros, gap bajista. No, este es del día de ayer, no, hoy no trae gap, pero viene de momento en rojo. Sí, seguramente haya abierto con gap, ahora mismo está cerrando el gap, ¿vale? Por eso, chicos, vemos la vela roja, pero probablemente acabe también ganando terreno en el día de hoy, ¿vale? Veremos la vela roja seguramente por el gap, pero estos son avances muy probablemente en el día de hoy. Y quería enseñaros una cosa también que estaba viendo antes, ¿vale? Este es el Yuka, el inglés, ¿vale? El índice inglés de Reino Unido. Fijaros cómo estaba formando un patrón, una estructura que habíamos mencionado, que es una estructura que suele resolver a la baja. Bueno, pues finalmente, tras dejarnos aquí arriba, una especie de triple techo, ¿vale? Vamos, no es muy claro, pero a esto me refiero a que no me gusta operar en base a chartismo, porque claro, un chartista pues ve que esto, ¿no? Que el hombro, cabeza, hombro no es proporcional, lo que serían estos picos no son proporcionales a estos picos y por lo tanto el patrón ya no es válido, y fíjate cómo al final el patrón de hombro, cabeza, hombro sí que acaba actuando y haciendo que el precio caiga, o nos avisa, no es que haga que el precio caiga, es que nos avisa de que el precio está formando un techo y por lo tanto se va a ir para abajo, ¿vale? Entonces, pero bueno, que me enrollo. El caso es que al final el patrón ha resuelto a la baja, ha roto esa línea de tendencia, de momento está intentando mantener la zona de soporte de los 7.750 puntos, pero yo no descarto ir hacia esa zona de los 7.200 más o menos, ¿vale? Aquí lo que yo haría sería trazar también Fibonacci, ¿vale? Porque, vamos a ver, bueno, no está perfecto, y vigilar la mitad del canal, que si además nos fijamos en la mitad del canal, aquí no lo tengo marcado, pero nos coincide con esta zona de soporte, ¿vale? Que fijaros cómo ha hecho aquí en varias ocasiones mínimos, ¿vale? Y suelos el precio del Yuka, ¿vale? Del índice de Reino Unido. Por lo tanto, por eso digo que, hombre, ahora podríamos ver una recuperación quizás también del precio, igual que comentábamos del Nasdaq, del SP, y quizás pues un retesteo al patrón para después volver a meter otro hachazo a la baja, ¿vale? Pero bueno, por eso también hay que analizar diferentes índices, porque igual lo que no nos dice un índice, lo que no nos está avisando un índice, sí que nos lo puede estar avisando otro, ¿vale? Y con respecto a la bolsa europea, nada más. El oro, que en el día de hoy viene con avances, fijaros, un 1% arriba, ¿vale? Ayer que entró en una zona óptima de compra, ¿vale? En el entorno de esos 2.960 puntos más o menos, está rebotando. Yo creo que puede continuar el rebote, porque además, fijaros, si miramos el gráfico horario, vemos una divergencia alcista bastante clara, ¿vale? Vamos a ver ahora esa zona de los 3.000 puntos. Yo no voy dentro, la verdad, la zona óptima hubiera sido los 2.960, pero se me ha escapado, no voy dentro. Pero bueno, vamos a esperar a ver esos 3.000 puntos y desde ahí nos da algún rechazo, perdón, 3.030 puntos. Si desde ahí nos da algún rechazo quizás hacia la zona de los 3.000, pues puede ser un punto interesante. Lógicamente lo buscaré luego por la tarde en temporalidades bajistas, como pero yo, ya lo sabéis, para buscar las entradas, pero puede ser un punto óptimo para buscar alguna entrada al alza, ¿vale? La plata, que viene hoy, a diferencia del oro, con correcciones, fijaros cómo ha corregido la plata, con qué fuerza, perdiendo además ese canal en el que viene subiendo bastante tiempo. Fijaros cómo lo ha perdido. De hecho, fíjate, no lo había visto, pero viéndolo ahora podemos ver también incluso un triple techo en la plata. Con lo que cuidado en ese sentido, ¿vale? Además que la plata, aunque por supuesto es un material precioso también y puede servir de reserva de valor, también la plata yo creo que tiene un aspecto un poquito más comercial, ¿vale? Que el oro. Por eso quizás se ha comportado un poco peor, ¿vale? Corrección fuerte con respecto al petróleo, que además creo, chicos, que no lo revisábamos ayer. Bueno, pues mirad cómo el West Texas, tras terminar de perder con fuerza esa zona, se nos ha ido a los 61,47, zona de resistencia, perdón, zona de soporte, que ahora está efectuando de resistencia. Y si lo pierde, siguiente zona, los 57. Y el Brent, mirad cómo
ha caído, ¿vale? Justo directo hacia esa zona de soporte de los 64 dólares, donde ahora mismo se está manteniendo. No tengo ahora mismo marcadas más soportes por debajo, voy a tener que revisar el gráfico para añadir algún soporte por debajo, pero cuidado porque mirad la verticalidad con la que subió aquí, ¿vale? Con esta verticalidad con la que subió, puede también caer, ¿vale? Con mucha verticalidad el petróleo. Por lo tanto, cuidado en ese sentido. Hombre, se puede plantear algún corto, lo que pasa es que se nos ha escapado un poco, ¿vale? Habría que esperar quizás algún rebote al alza, buscar temporalidades bajitas y quizás meterlo en corto, ¿vale? Ya sabéis que, chicos, tanto materias primas como el eurodólar, que ahora le vamos a repasarlo, pero desde Binex, que tenéis el enlace aquí abajo en la descripción, ¿vale? Con respecto al eurodólar, lo tenemos avanzando. Yo todavía no descarto, chicos, un ataque a la zona del 1,11, más o menos no lo descarto. Está recuperando, está formando una especie de bandera, en este caso bajista, ¿vale? Lo tengo, perdonad porque tengo un poco emborronado el gráfico, pero es el gráfico que utilizo para scalping, ¿vale? Pero lo que menciono, fijaros cómo está formando una especie de bandera, ¿vale? Que está intentando precisamente romper ahora y yo no descarto un ataque de nuevo hacia esa zona de 1,11 más o menos, ¿vale? Esa línea de tendencia bajista de largo plazo que si consiguiera el eurodólar romper, pues nos podría mandar al 1,13, incluso 1,15. Además que desde un punto de vista fundamental, pues puede tener sentido que el euro gane valor, porque además ya sabéis que Trump lo que quiere es devaluar el dólar y desde luego vaya que si lo está consiguiendo, ¿vale? El índice del dólar es probable que llegue a la zona de los 100 puntos, ¿vale? Por eso también, teniendo en cuenta el análisis del índice del dólar, pues bueno, podemos fortalecer un poco ese análisis de que el euro puede continuar subiendo. Yo, como digo, insisto en que creo que el índice del dólar puede llegar a la zona de los 100 puntos y no me extrañaría que Trump busque tumbar ese nivel, tumbar los 100 puntos y fijaros que si los tumba nos podríamos ir después hacia los 89. Eso implicaría una revalorización fuerte del eurodólar, que todo al final tiene sus pros y sus contras, tanto para el consumidor como para las economías, ¿no? Porque una moneda más fuerte también debilita las exportaciones y una moneda más débil puede aumentar las exportaciones del país, que es precisamente lo que quiere provocar Donald Trump con esta devaluación del dólar, ¿vale? Y vamos a mirar ahora sí las criptos como vienen, tanto Bitcoin como Ethereum como la altcoin que vamos a analizar en el día de hoy, que es Hoop, ¿vale? Que por cierto, chicos, y os lo voy a abrir aquí, a ver rápidamente porque no lo tengo preparado, pero tenemos un empate fuerte entre las diferentes... aquí, perdón, entre las... No, esto no. No, esto. Tenemos un empate fuerte entre las diferentes altcoins, chicos, que habéis votado, ¿vale? Así que votad en la descripción del vídeo cuál queréis para el día de mañana, porque fijaros, hoy, que se me ha ido, hoy vamos a analizar Hoop, ¿vale? Que la voy a... Bueno, la voy a borrar de aquí. Pero tenemos empatadas BNB, tenemos CRO, tenemos Ondo, Virtual, FED y Link, todas en empate, ¿vale? Así que hoy, por eso no voy a analizar hoy ninguna más, ¿vale? Solo voy a analizar Hub y votad, desempatad, chicos, la que vosotros queráis, ¿vale? A ver cuál desempata para mañana y si no a una mala, si no desempata ninguna, pues os mando una encuesta por el canal de Telegram esta tarde, ¿vale? Esta tarde-noche y ya está, ¿vale? Para desempatar. Así que lo dicho, ahora analizamos Hub, pero antes de nada vamos a meternos con las altcoins. Tenemos a Bitcoin rebotando con mucha fuerza en el día de ayer desde esa zona de los 75.000. Fijaros cómo ha tocado justo, lo veíamos ayer, la línea de tendencia desde la que sube desde esos 48.000, 49.000 puntos, ¿vale? 49.000 dólares y ha rebotado justo ahí. Además ha rebotado, fijaros, con un fuerte volumen. Por lo tanto yo creo que aquí ha habido, seguramente haya habido algo de compra también institucional, ¿vale? Y ahora vamos a ver, porque lo primero, lo normal es que esta mecha se rellene, ¿vale? Por lo menos hasta la mitad, fijaros, igual que sucedió aquí, nos deja un mechazo y la vela, ¿vale? Acaba corrigiendo, después el precio acaba corrigiendo por lo menos hasta la mitad. Pero sí que es verdad que cuando vemos un rebote tan fuerte, ¿vale? Antes de esa corrección, pues podríamos perfectamente continuar subiendo un poquito más, ¿vale? Ahora lo importante en el corto plazo es que Bitcoin consiga superar esos 80.000 dólares más o menos, ¿vale? 80.000, 80.500 dólares, que es con lo que está peleando, y si lo consigue,
Siguiente zona, 81.800 dólares, 82. Ya sabéis que en el gráfico de scalping que le tengo por aquí, os voy dando zonas un poquito más exactas. Fíjate, 81.992, 82.700, pero eso os lo comunico, os lo voy diciendo por el canal de Telegram, ¿vale? Eso es para scalping. Pero como digo, desde aquí, ¿vale? Pues el precio podría recuperarse si consigue superar esos niveles, y si consigue superar los 82.800, yo no descarto un ataque de nuevo a esa línea de tendencia bajista, ¿vale? Zona de 84.000 dólares ahora mismo más o menos, y ahí veremos, ¿vale? Si consigue romper, quizás incluso un escape hacia la zona de los 88.000, donde ya nos dejó un triple suelo importante ese miércoles de la semana pasada. Acordaros que lo analizamos muy bien y además nos dio una entrada en short perfecta prácticamente en esos 87 y pico, 88.000 dólares, y ahí veremos, ¿vale? Ahí veremos, porque quizás sea ese punto, ¿vale? Quizás sea ese punto en el que el precio de Bitcoin pues busque nuevamente rellenar o busque nuevamente. A ver, si no muevo todo. Bueno, pero a ver qué pasa aquí. Vamos a bloquear el gráfico. ¿Vale? Como digo, busque nuevamente rellenar esa mecha, ¿vale? Es decir, yo no descarto algo así, una recuperación del precio, quizás eso, 82, quizás incluso 84, ¿vale? Por estos niveles veremos si hace techo aquí, si nos hace techo aquí, para después quizás caer a rellenar esa mecha, y desde aquí veremos, ¿vale? Porque quizás desde aquí nuevamente es desde donde ya podamos. Joder, macho. Ahora, es desde donde aquí, ¿vale? Ya podamos ver un ataque a esos niveles superiores de 91, 96, 98, 100, ¿vale? Pero eso ya lo veríamos. Pero de momento seguimos en tendencia. Seguimos en tendencia claramente bajista, ¿vale? Como nos ha dejado la vela, podemos esperar, o ese mechazo, podemos esperar que lo rellene, ¿vale? Pero yo lo que estoy buscando de momento es primero esa recuperación del precio hasta esos niveles. Ya sabéis que acumulé en parcial aquí en Spot. Ahora os cuento también en Ethereum la operación que abrimos ayer en largo, ¿vale? Pero bueno, de momento hay mucha incertidumbre en el mercado, ¿vale? Y aunque tengo un poco claro, sí que puedo tener relativamente claro el escenario de ese ataque hacia la zona superior, siempre y cuando Bitcoin, lógicamente, pues en gráfico de scalping de corto plazo no pierda ciertos niveles. No descarto ese retroceso a rellenar esa mecha, pero eso ya no lo tengo tampoco tan claro, ¿vale? Eso, como digo, tendríamos que esperar a ver que nos haga techos aquí o que nos haga techos aquí para buscar esa reversión bajista de nuevo, ¿vale? Y si por el contrario consigue superar, pues oye, igual vemos antes un ataque a niveles superiores, ¿vale? Vemos un ataque a niveles superiores antes de irse otra vez para abajo, ¿vale? O sea, no está, como digo, la situación ahora mismo muy incierta, los mercados financieros, o sea, lo que es los mercados tradicionales, los índices tradicionales, están apuntando a que podría haber también más correcciones, por más lateralización, incluso más caída, incluso más corrección. Por eso digo que aunque ahora podamos ver una recuperación de los mercados en el corto plazo, hay que esperar a ver hasta dónde llega esa corrección, dónde nos deja el máximo, si después corrige, dónde nos deja el siguiente mínimo, si nos forma un suelo potente, y a partir de ahí veremos, ¿vale? Porque lo que comento, si Bitcoin, por ejemplo, hace así y después hace así, se nos va a la zona de los 71, que es otra opción, ¿vale? Es otra opción, pues bueno, ahí ya tendremos que valorar, chicos, que no se ha roto la línea de tendencia, que podríamos ver otro escenario, ¿vale? Entonces eso habría que valorarlo. Por eso digo que ahora mismo la incertidumbre es alta, ¿vale? Hay que aprovechar, obviamente, para acumular en spot. Hay otras situaciones que puedo tener un poquito más claras, pero ahora mismo hay que tener mucha paciencia y mucha sangre fría a la hora de operar, porque hay mucha, como digo, incertidumbre, ¿vale? Y al final lo que comento, yo puedo guiarme por el corto plazo, ¿vale? Que puedo tener un poquito más clara esta primera recuperación, pero a partir de ahí es donde empiezan mis dudas, ¿vale? Por eso tenemos que seguir de cerca el precio en el día a día, el price action, e ir viendo qué es lo que va sucediendo. Igual que aquí teníamos muy claro, después de esta vela, chicos, teníamos muy claro que aunque el precio se podía recuperar un poquito, iba a meter otro hachazo a la baja, ¿vale? Y efectivamente es lo que ha sucedido. Pues ahora lo mismo, después de lo que nos acaba de formar, podemos tener más o menos claro que el precio
se puede buscar esa recuperación, pero hasta que no lleguemos a esos niveles y veamos qué hace el precio, no podemos saber realmente el próximo movimiento. Con respecto a Ethereum, ¿vale? Primero lo que quería explicaros, ya sabéis que en el día de ayer habría, aprovechando estas caídas, un swing trading, una posición larga, ¿vale? Que la tengo ahora mismo, se me quedó un poquito alto el precio de entrada, se me quedó en los 5.000, perdón, en los 1.522, ¿vale? Me hubiera gustado meterla un poquito más abajo, pero es que tenía, macho, otra entrada en los 1.400 y es que, a ver, este es el gráfico de Binance, ¿vale? Pero fíjate, 1.413 creo que se quedó, 1.410 se me quedó a $10, ¿vale? Esa otra entrada para haber promediado y que el precio medio de esa operación, de ese long, hubiera sido, pues eso, en el entorno de los 1.450, un poquito menos, ¿vale? 1.430 por ahí, pero bueno, 1.522 se me quedó, tampoco es una mala entrada, yo creo. Vamos a ver ahora si el precio también quiere recuperarse, que yo creo que es probable. Y otra cosa, chicos, que hay que tener en cuenta es que, bueno, en el caso de Ethereum no, pero en el caso de Bitcoin, que se me ha olvidado mencionarlo antes, estamos viendo también, espérate que desenchufo el lápiz. Estamos viendo divergencia alcista en el RSI, ¿vale? Fijaros cómo los mínimos nos han formado mínimos bajistas y los mínimos del RSI nos han formado mínimos descendentes y en el RSI mínimos ascendentes, ¿vale? Por lo tanto, divergencia alcista también lo que vemos en el RSI, ¿vale? Y como digo, con respecto a Ethereum, zona de compra, ¿vale? O sea, zona de acumulación, lo he mencionado antes al principio del vídeo. Para mí esta zona son niveles en los que yo ya estoy acumulando en spot, ¿vale? Y seguramente, pues si el precio corrige un poco más, se acumule más en estos niveles, ¿vale? Porque es una zona de compras óptima. He metido además ese swing trading, ¿vale? Buscando una recuperación del precio desde estos niveles. Veremos si quizás de nuevo hacia la zona de los 1.800, lo que hay que superar primero es esa mitad del canal de nuevo, y puede que el precio quiera buscar, como digo, a la zona de los 1.800 puntos, ¿vale? Donde ya tomaré un beneficio parcial y posiblemente deje la operación abierta con un take profit o con un stop loss, perdón, puesto en break-even, ¿vale? Puesto por encima del precio de apertura. Pero insisto en que esos 1.800 podría ser un objetivo en el caso de Ethereum, pero estamos, chicos, en la misma situación que Bitcoin. Nos ha dejado un mechazo fuerte, ¿vale? Un mechazo bastante fuerte, por lo tanto no descartemos una recuperación del precio para posteriormente bajar a rellenar por lo menos parte de esa mecha, ¿vale? Y importante también que si Ethereum se diera la vuelta, tened en cuenta que tenemos esta zona de soporte, la siguiente zona por abajo estaría en el entorno de estos 1.220 más o menos como siguiente zona de soporte fundamental, donde el precio podría apoyarse si desde aquí volvemos ahora a caer, aunque como digo, yo creo que sí que podemos experimentar algo de recuperación, por lo menos en el corto plazo, ¿vale? Sí que es verdad que Ethereum está intentando superar ese POC de largo plazo, esa zona de los 1.630 que todavía no ha podido, ¿vale? Pero bueno, los que no hayáis entrado, pues oye, si el precio corrige, ¿vale? Desde aquí nos hace algún tipo de suelo por estos niveles, pues podría ser también un punto para entrar, ¿vale? Así que tened eso en cuenta, que quizás el mercado os da ahí otra segunda oportunidad en niveles inferiores, ¿vale? Y con respecto a HOOP, la altcoin que vamos a analizar en el día de hoy, pues el gráfico, la verdad es que a mí no me gusta, ¿vale? No es una altcoin, no le entraría ahora mismo a esta altcoin. Tiene una direccionalidad bajista muy fuerte y tiene toda la pinta de que va a continuar corrigiendo, ¿vale? Porque además no vemos, claro, ni divergencia en el RSI, ni vemos lateralización, ni acumulación, ni nada. Aunque ayer nos ha dejado esta velita verde, la direccionalidad bajista es muy, muy fuerte, ¿vale? Vamos a ver, aquí ya tenemos puestos los indicadores. He estado revisando, ¿vale? Un poco porque claro, viendo el gráfico, pues me he metido en CoinMarketCap a echar un vistazo. Y claro, lo que veo es que HOOP le queda un montón de tokens por desbloquear, ¿vale? Esto es muy importante, chicos, porque además estos tokens se van a desbloquear, creo que a finales de este año, también en 2026, se van a desbloquear muchos de golpe y eso puede seguir presionando a la baja la criptomoneda, ¿vale? Así que tened esto en cuenta. Ahora mismo la criptomoneda, en concreto, esta altcoin HOOP necesita lateralizar, necesita acumular, necesita hacer suelo, y para que pueda recuperar y pueda subir, lo primero es romper esta línea de tendencia bajista, sería conseguir sobreponerse ahí, y lo siguiente es conseguir sobreponerse a este POC, ¿vale? A la zona de los 0,50, pero rápido además tiene que hacerlo para poder continuar o para poder subir, ¿vale? Pero si no, lo más probable es que esta altcoin continúe con las correcciones a la baja. Por lo tanto,
yo no me he estudiado el fundamental, estudiaros el fundamental a fondo, ¿vale? Porque yo me estudio el fundamental cuando veo que el gráfico pues acompaña y al final soy especulo, ¿vale? Soy trader. Y cuando veo que el gráfico acompaña, pues bueno, me estudio el fundamental para ver si de verdad es una buena apuesta a largo plazo o no. Pero es que en este caso, chicos, el gráfico es demoledor. O sea, yo no la llevaría en cartera, por lo menos, hasta que vea que hace un suelo potente, ¿vale? Un suelo fuerte. Veo divergencia, veo lateralización, veo que nos forma algún tipo de nodo de alto volumen y a partir de ahí me podría plantear entrar, ¿vale? Pero ahora mismo esto tiene toda la pinta de que va a continuar, chicos, va a continuar corrigiendo, ¿vale? Por lo tanto, lo siento, por supuesto, por los que lleven dentro esta altcoin, pero no puedo decir otra cosa. Si alguien va dentro, pues bueno, quizás esperar, si el mercado cripto recupera un poco, como hemos mencionado de Bitcoin o Ethereum, pues aprovechar esa recuperación para salirte, ¿vale? Y a partir de ahora, oye, a la hora de entrar en una altcoin, pues buscar otras altcoins que puedan estar en puntos que estén mostrando una direccionalidad buena. O sea, lo primero, cuando tú entras en una altcoin, tiene que tener a lo largo de su historia una buena, chicos, direccionalidad. No digo que el gráfico sea un patrón de subir constantemente, ¿vale? Pero oye, que aunque haya tenido grandes correcciones, ¿vale? Haya tenido también grandes recuperaciones después y nos deje, ¿vale? No esté en mínimos históricos, porque una altcoin que está en mínimos históricos, malo, ¿vale? Sino que por lo menos los mínimos que deje estén por lo menos por encima de los mínimos históricos, ¿vale? Y luego, lógicamente, aprovechar los momentos óptimos para entrar. Pero ahora mismo esto, si obviamos esta vela del lanzamiento del miércoles 31 de enero, pues está en mínimos históricos claramente, ¿vale? Y está con una direccionalidad bajista muy fuerte y por lo tanto es probable que continúe, como digo, cayendo, ¿vale? Así que nada más, chicos, en el día de hoy. Esos son mis escenarios para Bitcoin y Ethereum. Perdonad si quizás esta vez no puedo ser tan claro como en otros escenarios, como por ejemplo cuando llegamos a los 88, que tenía bastante más claro ese escape hacia los 88 para después caer. Esta vez, precisamente por lo que están haciendo las bolsas, los índices americanos, no tengo tan claro el escenario, tengo un poco más de dudas, ¿vale? Por lo que he mencionado, chicos, porque al final los índices, si los índices... Sí que es verdad que las criptos pueden desvincularse de los índices, ¿vale? O sea, Bitcoin podría, sobre todo si la cosa se pone muy fea y de verdad vamos a una especie, a esa inflación provocada por los aranceles o vamos a una recesión, imagínate que vamos a un escenario malo de verdad, ¿vale? Sí que es verdad que igual que los índices podrían continuar corrigiendo, Bitcoin como activo, como reserva de valor, se podría desvincular. ¿Vale? Se podría desvincular, a actuar un poquito más como el oro, como digo, como reserva de valor y aunque se podría haber arrastrado un poco más, quizás después comportarse bien precisamente gracias a que el resto de activos están en crisis, Bitcoin actúa como reserva de valor y los inversores lo buscan, ¿vale? Eso es una opción, pero por esa incertidumbre, el no saber qué es lo que va a suceder, pues ahora mismo tengo dudas, ¿vale? Y por eso, chicos, os digo que hay que mirar el corto plazo ahora mismo, ¿vale? Por supuesto en spot, aprovechar para holdear, para comprar los proyectos, acciones, porque de lo que no tengo dudas es que la crisis, lo que está sucediendo ahora mismo, esta incertidumbre, pasará en unos meses, en un año. Soy optimista, yo creo que va a pasar mucho antes de lo que esperamos. Posiblemente cuando acabe este año, lo de hoy haya quedado, lo de estos días haya quedado en un cisne negro más y los mercados ya se habrán recuperado. Pero si no es así, antes o después, acabo de poner el ejemplo de las crisis.com, 2 años, la crisis de 2007-2008, la crisis financiera, 2 años de caídas de los mercados. Entonces, si no es así, en el peor escenario, podríamos estar ante un año o 2 años en el que lo que vamos a tener que hacer es comprar acciones que van a estar baratas y otros activos como Bitcoin van a destacar, ¿vale? De eso sí que lo tengo claro. Bitcoin no va a entrar, no se va a ver arrastrado. Igual las altcoins o otras criptomonedas que no son, hay que tener en cuenta que Bitcoin y el resto de criptomonedas son cosas diferentes. Bitcoin actúa como reserva de valor y el resto de criptomonedas las podríamos tener en cuenta como si fueran acciones de un proyecto, ¿vale? Que se me entienda, ¿vale? Tokens de un proyecto. Si a ti te gusta el proyecto, crees que tiene futuro, perfecto, pero Bitcoin es otra cosa, es un activo para mí de reserva de valor y por ende Bitcoin se podría desmarcar. Igual, imagínate que ahora entran los mercados como en el año 2000, el peor escenario, el año 2007, peor todavía. Entran los mercados en una tendencia bajista de 2 años, Bitcoin no va a entrar en una tendencia bajista de 2 años.
Bajo mi punto de vista, Bitcoin se comportaría muy seguramente como el oro o como un activo de reserva de valor y seguramente subiría. Por eso digo que hay que aprovechar los dips para ir acumulando con mucha calma. Y lo que digo, que ahora mismo no tengo muy claro si va a hacernos directamente así o si va a romper este nivel y va a continuar subiendo. Lo que sí que creo es que desde aquí podemos ver algo de recuperación del precio. Así que bueno, lo veremos estos días y atento sobre todo por las tardes, que es cuando me siento delante del ordenador a operar, a hacer scalping, que es cuando también veo cómo se está comportando el precio, cómo responde a las zonas de soporte y resistencias, y es lo que me da también información, mucha información, para poder después valorar ese escenario más de medio largo plazo, que es lo que intentamos valorar precisamente en los análisis, en estos análisis diarios, ¿vale, chicos? Así que nada más. Dejad like en el vídeo, como siempre. Comentad qué altcoin queréis para el día de mañana, súper importante, porque tenemos, chicos, ese empate. O sea que necesito que comentéis para ver cuál analizamos en el día de mañana. Espero que os estén gustando los análisis y decidme, y os agradezco si me decís si son largos, cortos, si os gustan, si se me entiende, si queréis que haga más hincapié o que analice algún otro tipo de activo o haga más hincapié en alguna cosa en concreto, de criptos, de análisis tradicional, lo que sea. Pero vamos, que me deis feedback para poder mejorar los análisis y así, pues oye, aportar un poquito más de valor a la comunidad, que va creciendo y que, como digo siempre, creo que tenemos, chicos, una comunidad muy buena y con una mentalidad muy buena, así que os estoy muy agradecido, ¿vale? Muy buen día y nos vemos en el canal de Telegram.